Bueno, mientras, entonces vamos a ver eh,
profe Lubín. Lubín. No sé si el problema es mío, pero yo no lo sé. Bien, entonces creo que ahora sí me escuchan un poco. Entonces, creo que ahora sí Sí, profe, ahora sí se le escucha. Bueno, listo, perfecto. Disculpen entonces allí. Bueno, vamos a presentar las diapositivas, ¿sí? Vamos a presentar las diapositivas. Bien, ahí tenemos entonces, tenemos las diapositivas y vamos a mirar las respuestas en cada una, ¿sí? Bien, entonces, como les decía anteriormente, vamos a ver cuáles fueron las preguntas, esas en donde ustedes tuvieron menor cantidad de respuestas acertadas. Inicialmente, vamos a comenzar con la número 2. Aquí nos dicen, la imagen muestra el intercambio de sustancias por medio de la membrana celular entre la sustancia 1 y 3. La diferencia es que, dice, A, el tipo de sustancia varía. B, la sustancia 1 requiere de una proteína. C, una de las dos va en contra del gradiente electroquímico. Y D, la velocidad del paso de la sustancia es diferente en cada caso. Para dar una explicación, yo necesito que las chicas despierten y empiecen a interactuar, por favor, para poder dar una explicación y saber del por qué por qué no respondieron acertadamente allí, qué pasó, qué no entendieron. ¿Listo? Entonces, me están comentando, ¿listo? Están abiertos los micrófonos para que me digan, ¿sí? Ahí está nuevamente la pregunta. Listo, entonces, por favor. Listo, entonces, quién va a abrir allí ¿Quién nos cuenta? A ver. A ver, chicas. Yo necesito saber. Yo necesito saber por qué razón no presentaron acertadamente allí.
Está María Daza, está Aurelena, está Ana María Muñoz, está Suri Gómez, Natalie Díaz, Sharik Tres Palacios, está Lini Padilla y las otras compañeras. A ver, yo necesito que abran los micrófonos para poder darle inicio a la respuesta porque el tiempo apremia, son las 8:22. ¿Sí? Entonces yo necesito saber alguno de los que respondió acertadamente, aunque la mayoría no lo hizo. Vamos a ver por qué de 20 solamente 5 compañeras respondieron bien esta pregunta y yo necesito que interactúen, por favor. O si definitivamente nunca vieron este tema de lo que es la membrana celular y las partes de la célula, yo necesito que ustedes me apoyen. Recuerden ustedes que esto lo ven sus papitos, entonces la idea es que ustedes interactúen porque no hay forma de saber qué pasó aquí, yo no puedo saber qué pasó. Profe, ¿usted sí me está escuchando? Sí, profe. Por favor, chicas, participen porque Profe. necesitamos que participen. Sí, Profe, porque yo el lo que tiempo se pasa apremia. es que yo Yo veo que contesté están mal porque creo dormidas, que no entonces se entendí necesita que... bien. Cuéntame, Caroline. Que yo creo que yo entendí mal, o sea, respondí mal la pregunta porque como que no entendía el gráfico muy bien. Ok, o sea que la parte difícil aquí está en el gráfico. ¿Sí? Ya yo corregí aquí, vamos a esperar que allá se les, no sé si ya lo están viendo, la parte del gráfico, ahí está. Bueno, miren, dice, la imagen muestra el intercambio de sustancias por medio de la membrana celular. Recuerden ustedes que las células, a través de la membrana celular, es que ellas ingresan las proteínas, ¿sí? A la célula. Entre la sustancia, dice, entre la sustancia 1 y 3, la 1, esta que está por aquí, y la número 3, esta que está por acá, la diferencia es que, entonces, aquí, ¿qué varía? Fíjense ustedes que lo que se transporta es la proteína, o sea, el alimento que entra a la célula, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, a donde está a donde está la sustancia 3, digamos, aquí donde está 3, fíjense que aquí hay un medio que permite que ingrese, este que está aquí, esta proteína transportadora es la que permite que ingresen los alimentos, ¿sí? Las sustancias a la célula como tal. Por tal motivo, entonces dice, la imagen muestra el intercambio de sustancias por medio de la membrana celular, o sea que la membrana celular es la que hace que los alimentos ingresen a la célula. Entonces dice, entre la sustancia 1 y 3, la diferencia es que el tipo de sustancia varía. Fíjense que aquí en esta primera, donde está el número 1, ingresa, donde está el número 1, ingresa un tipo de sustancia 1, ¿ve? En el número 2 ingresa un tipo de sustancia diferente, o sea, tenemos un canal transportador diferente. Entonces, fíjense que aquí lo que nos dice cuál es la diferencia es la velocidad del paso de la sustancia, que es diferente en cada caso. Fíjense que aquí nosotros no tenemos un medio de transporte y aquí en donde está el número 3, el medio de transporte es la proteína que puede transportar a esa molécula. Acá donde dice molécula transportada, donde está el número 1 y el número 2, la molécula que es transportada no tiene un medio de transporte.
como cuando usted tiene un auto. Entonces el auto a usted le ayuda a llegar mejor a un sitio, ¿sí? Que irse de a pie. Entonces la 1 y la 2 se van de a pie y la número 3 tiene una proteína que es la transportadora, la que la transporta. Entonces esa proteína es el medio de transporte de esas moléculas o de esas sustancias. Listo. Entonces aquí el gráfico lo que nos está explicando es cómo se transportan los alimentos a la interior de la célula. Vamos entonces con la pregunta número 4. Vamos a responder la número 4. Dice, los virus, aunque considerados por algunos autores como seres vivos, necesitan de una célula viva para conseguir la reproducción. Por lo tanto, no son la forma más simple de vida autónoma. De acuerdo con lo anterior, pueden ser considerados una forma de vida. Entonces dice que son A, sin material genético, B, acelular, C, multicelular y D, parasitaria. ¿Ustedes qué consideran? Los virus. Fíjense que los virus necesitan Creo que es multicelular. Parasitaria. Yo creo multicelular. que es Parasitaria parasitaria. porque, pues, esos son como parásitos que necesitan otro ser vivo, pues, para poder reproducirse. Exacto, pero allí respondieron muy poquitas, solo 4 acertaron, ¿ve? Entonces, pues quiere decir que no está muy claro. Eso que correspondió la compañera es la respuesta, pues es de tipo parasitaria porque ellos necesitan de una célula viva para conseguir la reproducción. Entonces, ¿quiénes son los que utilizan ese medio para subsistir o para reproducirse? Los parásitos. ¿Listo? Entonces, esa es la respuesta allí. Vamos con la número 7. Ese estuvo muy bien. Profe, La chica discúlpeme, responde. Dígame. en la 3, ¿cuál era la respuesta correcta en la número 3? En la número 3, la B. Ah, ok, gracias. Dice que las células eucariota animal y eucariota vegetal presentan notables similitudes, pero también diferencias en sus organelos. Un ejemplo es que la célula vegetal presenta pared celular y la animal no. Entonces, la animal tiene la membrana que está aquí, por la membrana celular, mientras en la vegetal tienen ¿cómo es que? Una pared celular diferente. O sea, la pared celular es como más rígida. Bien, entonces dijimos que vamos con la número 7. Estos temas por lo general se ven en primaria, chicas. En la número 7 dice, las técnicas correctas de la biología molecular nos permiten reemplazar el núcleo de un óvulo fecundado por el núcleo de una célula somática de un organismo adulto. Al implantar este óvulo, ojo, al implantar este óvulo en el útero de una membrana de la especie, el resultado más probable será un organismo A, con características tanto de la hembra como del donante del núcleo. B, idéntico al adulto de donde se obtuvo el núcleo implantado. C, muy parecido a la madre que aportó el óvulo modificado. Y D, con la mitad de la información genética de un adulto normal. A ver, ¿qué me dicen de esto? Nos estaban hablando de técnicas correctas de la biología molecular. Ojo, de reemplazar el núcleo de un óvulo fecundado por el núcleo de una célula somática. Las células somáticas son las que están en nuestro organismo. ¿Listo? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, todo eso son células somáticas. O sea que ya están dentro de nuestro organismo. Las neuronas, todos esos hacen parte de las células somáticas. ¿Qué pueden comprender de esta pregunta? Porque muy poquitas respondieron, solamente 3 de las compañeras. A ver. Ninguna.
¿No les suena nada el tema de la clonación? ¿Se han escuchado ese tema? El tema de la Profe, clonación. yo digo que debe ser la B, que o sea, que salen idéntico al adulto donde se obtuvo el núcleo plantado. ¿Quién tiene una respuesta diferente? Porque solamente 3, quiere decir que hay 17 o más que están equivocados. Yo había contestado la A, pero esa estaba incorrecta. Entonces, no sé si la sé porque, digamos, creo yo y por lo que entendí, la célula, digamos, el núcleo del óvulo y la célula somántica, me imagino que es de la misma madre. Entonces, sería muy parecido, pues, a la madre, ¿no? Bueno, yo les voy a explicar. La madre puede ser cualquier útero. O sea, la madre por la que parte, digamos, la que da, la que lleva el feto, digamos, el hijo, digamos, en todo el transcurso de la que sufre el embarazo y al final da a luz. Esa es la madre, ¿no? Entonces, fíjense que lo que se hace es reemplazar, se toma ese óvulo fecundado de una madre cualquiera, digamos, de una hembra cualquiera, que ya esté fecundado, y se reemplaza ese núcleo de ese óvulo por uno de una célula somática de un organismo adulto. ¿Sí? Entonces, una vez que ya está dentro, digamos, ese organismo dentro de la célula, ya está implantado allí ese óvulo dentro de la madre, empieza a crecer, pero si digamos que ese óvulo y esa célula no tienen ninguna relación con esa madre, ¿sí? Porque el óvulo quizá no lo pudo haber aportado la madre, ni mucho menos la célula somática. Entonces, allí ya no heredaría, o sea, no tiene por qué salir parecido a la madre. La madre es la que está, digamos, creciendo el bebé en su interior y la que está dando a luz. ¿Sí? Entonces allí lo que nos está pasando es que fíjense que la respuesta A dice con características tanto de la hembra como del donante del núcleo. La hembra es la mamá aquí ciertamente, pero no es la que está aportando las características. ¿Ve? Dice, en la C dice, muy parecido a la madre que aportó el óvulo modificado. El óvulo, si le sacan el núcleo, no tiene el ADN de esa madre que está aportando el óvulo, por lo tanto no se va a parecer a ella. Y en la D dice, con la mitad de la información genética de un adulto normal. No, pues, no, con la mitad de los genes no se va a poder, digamos, obtener un adulto, un ser completo, digámoslo así, porque tienen que aportar todo el número de cromosomas. Entonces es la B, idéntico al adulto de donde se obtuvo el núcleo implantado, porque ese núcleo viene con unas características, con un ADN de esa madre, ¿sí? Que está aportando, digamos, la que es madre o el órgano, el organismo que está aportando ese núcleo, ese es a quien se va a parecer ese nuevo organismo. ¿Listo? Entonces por eso lo llaman clon. Ahí la respuesta pues no dice la palabra clonación o clon como tal, pero es idéntico al adulto de donde se obtuvo el núcleo implantado. Entonces no está la palabra clonación, pero tiene que ver con eso, con la clonación, aparte porque habla de las técnicas correctas en biología molecular. Entonces cuando nos hablan de reemplazar el núcleo de un óvulo fecundado, entonces eso es lo que está pasando hoy en día con los alimentos que nosotros estamos consumiendo. Listo, entonces aquí en este tema de reproducción celular, que es el tema a continuación, el primer tema tenía que ver con la célula y con las partes. En este de reproducción celular, entonces nos dice que es un proceso de división, dice que ¿qué es la reproducción celular? Dice que es un proceso de división en el cual las células
transmiten la información hereditaria, ¿sí? Y según el tipo celular y el genoma resultante. Dice que los tipos de reproducción celular son, entonces, el proceso o número de células hijas. Está la bipartición, está la gemación, esporulación, que son por los procesos, digamos, por donde se reproducen las células. Está también la reproducción según el tipo celular y el genoma resultante. Entonces, en un organismo pluricelular como nosotros tenemos células diploides y células haploides. Dice aquí, por ejemplo, que las células diploides tienen una pareja de cada cromosoma y las células haploides contienen la mitad del número de cromosomas que hay en las células diploides. ¿Ve? Y también se pueden reproducir según el método de división celular, ya sea por mitosis o por meiosis, que ya son, ustedes la mayoría ya conocen. Entonces, ¿listo? Vamos a ver la siguiente diapositiva, que es el número 8, en donde tuvieron problemitas aquí. Dice, la especie humana se caracteriza por presentar células de 46 cromosomas. Si todas las células presentan esa dotación, incluso los óvulos y los espermatozoides, ocurriría que al unirse formarán una célula de 92 cromosomas, 184 en la segunda reproducción, y así crecería indefinidamente en sucesivas reproducciones. La imagen nos muestra que la dotación del adulto y los gametos varía, su número cromosómico sería respectivamente. Entonces, miren que nos están hablando de que las células humanas, la especie humana en sus células presenta 46 cromosomas, ¿sí? Entonces dice, si todas las células presentan esa dotación, incluso los óvulos y los espermatozoides, ocurriría que al unirse formaran una célula de 92 cromosomas. Entonces fíjense que aquí en la imagen podemos ver un adulto, o sea, hay dos adultos. Entonces, un adulto está aportando, cada adulto está aportando, ella está aportando el óvulo y el hombre aporta el espermatozoide, que son los gametos, para que ocurra que cuando se unen ocurre la fecundación, ¿sí? Y forman lo que es el cigoto y luego el embrión. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que este tipo de células aquí, ellas contienen la información o el ADN o el número de cromosomas, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿su número cromosómico sería? ¿Cuál sería su número cromosómico respectivamente? Si cada célula presenta 46 cromosomas. ¿Quién puede decirme algo? No sería 92 porque ahí dice que suma. 92. Pero la idea es que ustedes entiendan lo que le están preguntando, ¿sí? La idea es que ustedes puedan saber qué les preguntan en sí. Fíjense que los adultos tienen 2 Ns y los gametos tienen solamente N. Quiere decir que es la mitad. Para que se pueda formar un 2N se necesita N más N. No son 23 cromosomas. Son 23, o sea que cada uno de los adultos estaría aportando ¿cuánto? 23 cromosomas. Muy bien, o sea que la sumatoria de los 23 da ¿cuánto? 46 cromosomas. O sea que si un adulto tiene 46 cromosomas, está formado por 46 cromosomas, yo digo, bueno, si cada padre aporta la mitad, quiere decir que un papá aporta 23 y el otro papá aporta 23
para que se puedan formar los 46. Listo. ¿Comprendido? Entonces ahí en la imagen, fíjense que la imagen nos dice, entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta que 2n suman 46. 2n suman 46. Quiere decir que aquí hay 23 y aquí hay 23. Listo. ¿Y cuál es la respuesta, profe? La de 46 y 23. Por supuesto, es la única respuesta, de hecho, con 23 aquí. Esa está ¿Y el 46 de quién es? del adulto. O sea, uno de los adultos, cada adulto tiene en sí, adentro tiene 46. Yo tengo 46 cromosomas, usted tiene 46 cromosomas. Cuando usted vaya a tener sus hijos, usted solamente va a aportar 3. ¿Por qué? Por el tipo de célula que usted está aportando, que son las células reproductoras, ¿ve? Que son las células haploides, que contienen la mitad del número de cromosomas que hay en las células diploides. Entonces, las células diploides son las células como las que tenemos en los huesos, que tenemos en el hígado, que tenemos en nuestro cerebro. Pero las células haploides son las que tenemos las que nosotros producimos en nuestras partes. Digamos, los hombres producen el espermatozoide y solamente tienen 23 cromosomas, que es la mitad de la información, y necesita esa otra mitad que lo aporta una hembra con un óvulo con 23 cromosomas. ¿Listo? De allí sale esa respuesta. ¿Comprendido? Sí. La clave estaba en el gráfico. Ahí estaba la clave. Si cada adulto tiene 2 Ns y cada uno está formando, digamos, para formar uno se necesitan N y N. Ah, ok. La especie humana se caracteriza por presentar células de 46 cromosomas. Quiere decir que N más N entre 2, 2N entre 2, o sea, NN, 23. Ah, entonces aquí, listo, 23. Que necesita su número cromosómico sería respectivamente 46 en el adulto y 23 en los gametos. Vamos con la número 10, en donde tuvieron aquí un pequeño, poquitas respondieron, solamente 3. Bien. Tenemos que el proceso de reproducción humana pasa por diferentes momentos de ploidía. Era lo que estábamos hablando hace rato. Si se organizan desde el adulto hasta la etapa embrionaria, se tendrían la secuencia. Entonces, recuerden ustedes aquí. Vamos a regresar aquí. Fíjense que las células diploides tienen una pareja de cada cromosoma, todas las que forman el cuerpo humano, menos las reproductoras. Entonces, las diploides tienen una pareja, o sea, que una pareja son 46. Listo. Y las células haploides contienen la mitad del número de cromosomas que hay en las células diploides. ¿Cuáles? Las células reproductoras. Entonces, las haploides son las reproductoras y las diploides son las células de un organismo adulto. ¿Listo? Listo. Entonces, bien, entonces fíjense, tenemos que el proceso de reproducción humana pasa por diferentes momentos de ploidía, ¿sí? Ya sea haploides o diploides. Si se organizan desde el adulto hasta la etapa embrionaria, se tendrían la secuencia. Entonces vamos a organizar el gráfico. Cuando están en etapa adulta, ¿qué tipo de célula tienen? ¿Haploide o diploide? A ver. Haploide.
Las haploides, cuando están en adulto, ejemplo, lo que usted y yo, lo que cada uno aquí tenemos, ¿cuántos cromosomas tenemos? ¿Cuántos cromosomas tienen en este momento nuestras células? Las que están en nuestro cuerpo. 46. Y las que nosotros producimos solo tienen 23. Entonces, las células haploides dijimos que eran las cuales. ¿Las haploides eran las que tienen la información completa o solo la mitad? Las haploides tienen solo la mitad. Las haploides solo tienen la mitad. O sea que las diploides tienen la información completa. Volvamos a revisar. Listo. Las diploides tienen una pareja de cada cromosoma, o sea, tienen la información completa. Y las haploides solo tienen la mitad. Listo. Entonces, cuando están en etapa adulta, ¿qué tipo de célula tienen? ¿Haploide o diploide? Diploide. Diploide, ¿verdad? O sea que si en etapa adulta, que es esta primera que está aquí, donde está el 2N, en esa primera, donde está el adulto, tienen diploide. Quiere decir que la respuesta A y la respuesta D están descartadas y solamente voy a comenzar a organizar las respuestas B y C porque ahí está la correcta, ¿sí? Que como nos está pidiendo una secuencia, después ¿quiénes siguen? Después de los adultos vienen los gametos. Entonces, los gametos, ¿qué tipo de células tienen? Solo tienen la mitad de la información genética. Si los adultos tienen diploide, es correcto, los gametos solo tienen haploide. Listo. Luego viene un cigoto, se formó 2N. ¿Qué tipo de célula ya posee ese cigoto? ¿Ah? Diploide. Diploide, ¿verdad? Y luego el embrión ya es un adulto, o sea, ya es un organismo formado. Entonces tiene diploide. Quiere decir que la B es la respuesta correcta. ¿Ve? Entonces de esa manera es que se organiza. Fíjense cómo nosotros podemos organizar la respuesta correcta. ¿Listo? En el mismo gráfico, ahí está. O sea, el mismo gráfico, para eso es el gráfico. El gráfico nos está dando esa respuesta. Si nos están pidiendo, se tendría la secuencia. Una secuencia quiere decir que son pasos, o primero uno, después el otro, después el otro. ¿Y cuál es la secuencia? Primero están los dos adultos que están aportando, luego vienen el tipo de célula que se está aportando, luego viene el tipo de célula que se está aportando y luego ya la célula y el embrión, el cigoto y el embrión que se formó. ¿Listo? Entonces, si la secuencia es como va la flechita, así mismo lo voy a organizar. ¿Listo? Entonces vamos con la número 12 para finalizar ya. En general le fue bastante bien, la felicito porque en verdad le fue bastante bien. Se nota que están ahí chévere con la biología. Luego vemos cómo le va con la química. Entonces dice, si una especie X tiene 36 cromosomas e inicia su proceso de división celular por mitosis, en su fase inicial tendrá X, o sea, nos están diciendo que organicemos cuántos cromosomas van a tener, después durante la interfase cuántos cromosomas y al final cuántos cromosomas se van a formar. ¿Listo? Entonces, ¿quién conoce la división celular por mitosis? ¿Quién la ha escuchado? Que se acuerde de algo. A ver. Mitosis, nada.
Nada. Bueno, ninguna se acuerda. Vamos a ver lo que es mitosis entonces acá en la... Vamos a ver qué es lo que es mitosis. Listo. Entonces la mitosis, fíjense que es un método de división celular y dice que origina dos nuevas células a partir de la célula madre. Entonces hay una célula madre que ya contiene la información completa de la célula somática, ¿sí? Y que permite un reparto equitativo del material genético, o sea que el material genético se divide en dos. ¿Ve? Fases del ciclo celular, después viene la interfase, profase, metafase, anafase, telofase, citocinesis, ¿sí? Entonces es un proceso simultáneo a la telofase necesario, están hablando de las fases, es un proceso simultáneo a la telofase necesaria para completar la división celular. Listo. Entonces la mitosis de la que nos están hablando origina dos nuevas células a partir de la célula madre y se reparte equitativamente el material genético. Bien, entonces, si una especie X tiene 36 cromosomas e inicia su proceso de división celular, o sea que dentro de la célula somática hay 36 cromosomas por mitosis, en su fase inicial tendrá ¿cuántos? A ver, ¿cuántos cromosomas? ¿Quién me ayuda? Por favor, ya estamos ya casi terminando. 36. Muy bien, tiene 36 cromosomas. Luego, durante la interfase, ¿cuántos cromosomas va a tener? Durante ese proceso de división, durante el proceso en el que se está dividiendo. O sea que la mitad de 36, ¿cuánto es? 18. 18. ¿Será que allí durante la interfase, qué dice, qué leímos anteriormente? Que las células se dividen equitativamente, ¿verdad? O sea que ella le da a sus hijas el material no por la mitad, sino equitativamente. O sea, ella reparte el material igual, ¿ve? Entonces, durante ese proceso de división, ella está equitativa, o sea, mantiene sus 36 porque todavía allí no se ha dividido. Cuando al final ya se divide, ¿verdad? Yo les voy a colocar para que ustedes vean. Para que me puedan comprender mejor. Listo. Dice que la mitosis origina dos nuevas células a partir de la célula madre y permite un reparto equitativo del material genético del ADN. ¿Ve? Entonces, aquí donde dice que tiene un reparto equitativo del material genético del ADN, quiere decir que a cada una les da esa porción de ADN. ¿Listo? O sea, que les da sus 36 a una y 36 a la otra.
Por lo tanto, en su fase inicial tendrá 36, durante la interfase tendrá 36 y al final tendrá 72, que es la sumatoria de los cromosomas. Al final va a tener la sumatoria de los cromosomas. Listo. Profe, una pregunta, pero como decía, digamos, los cromosomas respectivamente, entonces cada cromosoma tiene 18 o 36. O sea, cada uno tiene 36 36 y sumando los dos tienen sumando dan 72. 72. Ah, ok. Listo. Entonces, ¿qué pasa con esos cromosomas? Lo que pasa es que esa formación de dos células hija duplica ese material para que pueda ser repartido equitativamente, ¿sí? O sea, ¿qué hace ella? Como la mamá sabe que ella se va a dividir, va a tener dos células hijas, ¿qué va a pasar? Ella coge, se reproduce internamente, se duplica y reparte equitativamente el material genético. ¿Ya? Es como cuando usted tiene dos hijos y usted dice, bueno, voy a ahorrar para comprar zapatos. Bueno, usted ahorra suficiente dinero, o sea, que sería el material genético, para poder aportarle a sus hijos la misma cantidad de zapatos, 2 pares para cada uno. ¿Listo? Eso es lo que está pasando allí. Entonces, chicas, ninguna pregunta. A ver, cuéntenme. Esas fueron las donde tuvieron mayor falencias. La mayoría respondió muy bien y eso está excelente porque quiere decir que conocen del tema. Bien, esas son las preguntas en las cuales hubieron falencias. Si alguna tiene alguna pregunta, si algo quedó por allí suelto, por favor. O nos vemos en la otra sesión de química. Necesito que me contesten, por favor. Todo claro, profe. Sharik, ¿ibas a decir algo? No, sí, que todo claro. Gracias. Bueno, entonces vamos a tomar el receso. Es a las 9, ¿no? Recuerden ustedes a qué hora es el receso. Bueno, entonces yo creo que sí estamos ya a las 9, sí, ya son las 9. Entonces vamos a entrar en receso y regresamos a la hora acordada para continuar con la clase de hoy. En la siguiente sesión tenemos una actividad de verificación con química. ¿Listo? Entonces las que no han desayunado ya pueden ir a desayunar. ¿Listo, chicas? Nos vemos entonces.